Un acuerdo que ha sido en el mundo obviamente muy trabajoso, sí, y que ahora pierde, bueno, un jugador fundamental como es Estados Unidos. Un jugador y un país que evidentemente es el segundo en cuanto a la emisión de esos gases de efecto invernadero y todo lo que es la protección del medio ambiente, que siempre está en entredicho, pero es propio de lo que ha sido la administración Trump desde el día 1 que asumió, ¿verdad? Es decir, no diría una incoherencia, sino que justamente está haciendo aquello que prometió a su electorado, con ese caballito de batalla que es ya vamos a devolver grandeza a América, vamos a devolver los puestos de trabajo. Él nunca fue un convencido del cambio climático, lo utilizó como una pieza de cambio, de trueque. Durante la campaña electoral ya avisó que él no confiaba y justamente ha puesto al frente del Ministerio del Medio Ambiente a una persona anti-cambio climático, es decir, que no es un convencido, sino todo lo contrario, un escéptico de estas cuestiones, Ana María. Que puede tener consecuencias graves precisamente para el medio ambiente, que un país emisor de gases de efecto invernadero se retire, ¿no? Sí. del acuerdo que es mundial. Claro, Obama se había comprometido a reducir, a incrementar todo lo que son las acciones para reducir esas emisiones en un 26-28%. Ahora parece que con Trump solamente se conseguiría entre un 12 y un 14%, pero ya el calentamiento global es algo que no se puede discutir. Es increíble que Trump y sus asesores en esta cuestión de la protección del medio ambiente sigan negando lo evidente, ¿verdad? Todo lo que son los efectos sobre el clima también, ¿no? Aquí lo conocemos en Uruguay porque tenemos algunos fenómenos climatológicos que antes no ocurrían. Por lo menos las personas que viven aquí de siempre me dicen lo que ocurrió en Dolores no era común, por ejemplo. Claro que no. Vemos que se retrasa la entrada en el invierno, pero después el invierno se prolonga cuando ya tendría que haber una buena primavera. Es decir, esto está ocurriendo a escala planetaria y ahí tenemos un país como China que costó mucho trabajo que se viniera a firmar el pacto, a integrar ese pacto de París, y que ahora justamente es el propio Estados Unidos el que lo empujó a hacerlo con una administración liderada por Obama, y hoy Trump se retira de este pacto que, vamos a decir la verdad, no es inmediata la salida, ¿verdad? Tienen que pasar por lo menos 3 años, pero ahí vemos lo que es la incoherencia de un Trump que es intempestivo y espontáneo y cambia de opinión. Trump que se podría estar sometiendo a un juicio político Sí. en el propio Estados Unidos por las políticas que está impulsando. Bueno, es lo que yo vengo diciendo cuando escribo artículos aquí en Prensa Uruguaya también, que la administración de Trump no logra despegar, no logra tomar vuelo, porque evidentemente se ha visto sometida a distintos niveles de distintas crisis internas, todo lo que fue desde el veto migratorio, que no fue apoyado masivamente por muchos estados, pero también el Obamacare, que no pudo llevar adelante esa reforma que quería, y por supuesto toda la trama de escuchas, espías, contactos más o menos clandestinos del entorno de Trump en campaña electoral con los rusos, y ahora la salida intempestiva también de Comey, del ex director del FBI, que evidentemente sus declaraciones dan una clara señal de cómo Trump lo manipuló y de alguna manera lo acosó, lo hostigó, hasta que finalmente entendió que no iba a ser leal a su mandato y por tanto lo apartó del cargo, ¿verdad? Y esto no pinta bien, no es un buen augurio para el presidente Trump. Entre los analistas políticos hay un consenso de que a raíz de la visita de Trump y lo que fue su discurso ante los líderes musulmanes en la capital saudí el 21 de mayo pasado, esto significó un espaldarazo, fue la consolidación de los vínculos de amistad entre la Casa Blanca y Arabia Saudí, que habían quedado en entredicho, bastante maltrechos con una administración liderada por Obama, cuando dio aquel discurso ya mítico en el Cairo, en la Universidad de Al-Azhar en 2009, donde hablaba de democracia, de derechos humanos. Eso no es lo que le preocupa al presidente Trump, sino que lo que es su objetivo, por lo menos en la región, en Oriente Medio, es combatir al terrorismo. Hoy escenificado y concentrado en lo que es ese grupo ultraterrorista, realmente es una cortina de humo. No es porque yo quiera defender a Qatar, pero estas acusaciones de que Qatar apoya a grupos islamistas, grupos terroristas, se podría hacer para aquellos países también que hoy lo están acusando. Lo que aquí hay de trasfondo... Sí, las acusaciones podrían ir cruzadas. Claro, son varios elementos. Está el factor Irán, que lo que hay justamente hoy en curso en Oriente Medio es una puja por el poder, por el liderazgo político y también la hegemonía en la región religiosa de una Arabia Saudí que es, digamos, el líder a nivel de las monarquías árabes petroleras, sin lugar a dudas, pero también del mundo suní, y tenemos a un Irán que representa a la rama chií del Islam. Y aunque esto en Uruguay parezca de ciencia ficción, que la religión y la política se entremezclen hasta estos niveles, esto es así. Hay una guerra solapada, sectaria, en Oriente Medio.
Por otro lado, hay también intereses del segundo en la línea de sucesión al trono en Arabia Saudí, un hombre joven como es Mohammed bin Salman, de 31 años, que es el que comanda toda la acción bélica de Arabia Saudí en Yemen, que es una guerra muy injusta porque bombardean indiscriminadamente escuelas, hospitales como viviendas de civiles, persiguen a los hutíes, una facción chií que supuestamente está apoyada y financiada por Irán, pero para perseguir a los hutíes matan a todos los demás que viven alrededor, y esto se silencia casi siempre en la prensa. Entonces hay una lucha por el trono de Arabia Saudí, porque este príncipe joven, el número 2 en la sucesión al trono, quiere arrebatarle el trono al príncipe heredero, hoy su primo mayor, también otro señor llamado Mohammed bin Naif. Entonces la Casa Real Saudí está dividida. No todos hubieran querido esta medida tan drástica de cortar vínculos no solo diplomáticos sino comerciales, porque afecta al espacio aéreo, como decía también Gonzalo, pero sobre todo afecta a un emirato muy pequeño que tiene solo una frontera terrestre, que es con Arabia Saudí. Ana María, por esa frontera terrestre pasan todos los días, o pasaban hasta hace 3 días, 800 camiones. Entre el 40 y el 65% de los alimentos que se consumen en el pequeñísimo emirato de Qatar proviene de esa frontera. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos saben que presionando al emir de Qatar durante un buen tiempo lo van a obligar a claudicar, a arrodillarse, pedir perdón a los hermanos árabes mayores, y de alguna manera lo que no quiere Arabia Saudí es que haya voces discordantes, disonantes, que se aparten de su línea de política exterior. Y Qatar siempre ha luchado por ser una isla a nuestros ojos muy similar, pero no en el mundo musulmán. Ellos entienden que el emir de Qatar, sobre todo este emir más joven que el padre, más conservador en el aspecto religioso también, por lo menos de cara a algunos símbolos, a ver, es largo de explicar, pero lo que a mí me interesa hoy señalar es que esta es la línea oficial en la versión de estos países, que es de chiste que Yemen, Libia y Siria se sumen a esta medida, porque tienen hoy otros problemas, o sea, no les queda otra que sumarse, porque ahí está Arabia Saudí con los pantalones bien puestos. Y a la vez, los grupos terroristas, como ISIS, como los yihadistas, siguen cometiendo atentados en todo el mundo. En todo el mundo. Fijémonos lo que ha pasado en las últimas semanas en Inglaterra, ¿no? En Manchester, en Londres. Y yo no digo que no haya habido financiación de personas o de grupos que a título no individual, sino a través de organizaciones de beneficencia islámica, de caridad, hayan hecho llegar dinero, por supuesto, a facciones de Al-Qaeda como Jabhat al-Nusra en Siria, o por ejemplo al propio Daesh, ¿verdad? Hay una plétora de organizaciones más o menos chicas que tienen una ideología de extracción salafista radical. Pero es que en Arabia Saudí también siempre se cobijó, cuando Egipto tuvo que hacer toda aquella limpieza, aquella purga tras el asesinato del presidente Anwar Sadat en el 81, ¿a dónde huyeron los activistas y los islamistas radicales del momento? A Arabia Saudí. Arabia Saudí también está bajo la lupa, o debería estar bajo la lupa, de muchos de estos políticos que finalmente, occidentales, resultan hipócritas porque dan la mano y venden armas al propio que después las lanza contra ellos. No directamente quizás el gobierno o la Casa Real Saudí, pero también particulares saudíes que financian a través de esas organizaciones de beneficencia esa maquinaria, esa urdimbre del terrorismo yihadista a nivel planetario. Y eso hay que explicárselo a la gente, porque no entienden estas intrigas palaciegas que también hay, donde se cuela por la ventana Emiratos Árabes Unidos, porque este príncipe, el segundo en la línea de sucesión al trono saudí, recalco, bin Salman, está confabulando con otro príncipe heredero en Abu Dhabi, que es Mohammed bin Zayed. Es decir, ha habido una serie de pasa que elementos. No es fácil de comprender, no es fácil, para nosotros. Son nombres raros, no se pueden pronunciar, y además porque muy son lejos. Formas de gobierno muy diferentes a las nuestras. Son muy diferentes. Hay que recordar que Qatar estaba preparando ese Mundial del 2022, todavía es pronto para ser malos agoreros y decir que se va a cancelar. Hay 45, aproximadamente 45-50 uruguayos residiendo en el Emirato. Hasta donde yo sé, tengo contacto con algunos de ellos y están bien, no están todavía a un nivel de preocupación elevado. Faltan algunos artículos, por ejemplo, de alimentos básicos que son baratos, cierra la frontera en las góndolas, pero evidentemente yo creo que por ahora Qatar va a intentar negociar. Hay que decir que hay un factor ahí que
es qué va a pasar con Rusia y con Turquía, cómo van a salir también en esta crisis, a quién van a apoyar. Por ahora Irán ha declarado que estaría dispuesto a enviar alimentos a Qatar. Creo que por ahora a Qatar no le conviene aceptar esa ayuda porque lo van a acusar de que efectivamente tiene actitudes proiraníes o de que tiene mayor sintonía de la que tiene su hermano mayor Arabia Saudí, ¿verdad? Pero también hay otro elemento, hay una negociación en curso por otro país que integra el Consejo de Cooperación del Golfo. Tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, pero también Bahrein, Omán y Kuwait integran un esquema de cooperación regional creado en 1981 en plena guerra entre Irán e Irak. Era más bien por cuestiones de protección y de seguridad y no tanto para apoyarse económica y comercialmente porque no lo necesitan. Pero Kuwait, otro emirato muy chiquito, está mediando entre Arabia Saudí y Qatar. ¿Y todo esto va a detener las acciones terroristas? No, Ana María, es lamentable que yo tenga que llegar a decir esto y siento ser antipática con el mensaje que tengo que dar hoy, pero lo que ha ocurrido en Manchester, lo que ha ocurrido en Londres, sobre todo, donde personas agarran su coche, una camioneta o también una motocicleta y arrollan a un transeúnte, eso va a volver a pasar y que seguramente lleven arma blanca y puedan atacar por sorpresa, ¿verdad?, a las personas. Yo no digo que tengamos que bajar los brazos ni acostumbrarnos al horror ni al espanto, pero tenemos que entender que hay otro trabajo de hondo calado que tiene que hacerse. Basta ya de hipocresía a nivel mundial. Nos dicen que son guerras por la religión cuando en realidad son intereses geopolíticos, de reordenamiento de alianzas y sobre todo de confiscación de tierras, de volver a hablar de otros territorios. Ahí tenemos a Turquía, que antes que combatir al Estado Islámico ha estado y sigue combatiendo a los propios en casa, pero sobre todo a los kurdos. Ahí tenemos a un presidente Erdogan que era el niño mimado de Europa, un ejemplo de Islam moderado, la religión, bien acicalado, claro. Y ahora resulta que está en una deriva autoritaria atroz. Claro, pero la religión es a partir de donde logran captar a los adeptos. Claro. Es decir, a los la intereses, manipulación que se hace a la religión. Es decir, exactamente, claro. Es decir, con la religión manipulan a la gente. Claro, los intereses geopolíticos lo mueven los dirigentes, lo mueven... Pero hay un detalle, Ana María, pregúntate tú esto. Desde el 2001, 11 de septiembre hasta ahora, ¿dónde ha habido más atentados de extracción islamista? ¿En Estados Unidos o en Europa? Claramente en Europa. Sí, claramente en Europa. En Estados Unidos tienen otro tipo de terrorismo y de temor que es a sus propios nacionales, la supremacía blanca o aquellos que son resentidos, que entran con una metralleta, un Kalashnikov y arrasan con lo que pueden. Eso también existe. Pero es contra como Europa. tal, atentados se ceban, están obstinados con Europa porque tienen muchos elementos ahí para sentir ese resentimiento, que no significa justificarlos, pero hay que entender la cabeza incluso del enemigo para poder combatirlo, si no le vamos a errar en la estrategia de combate. Entonces, y todos la gran estos mayoría jóvenes son ciudadanos, claro, son ciudadanos europeos. De Europa, porque ya el problema, la amenaza no viene de Oriente Medio, sino que está instalada en Europa. Y eso le llevó mucho tiempo a Occidente comprenderlo. Yo escribí un artículo que se publicó en la Fundación Vivian Trías, en aquel momento, año 2005, recién llegada al Uruguay, que hablaba de la deslocalización del Islam, la desterritorialización del Islam, porque ya la amenaza a partir del 11 de septiembre quedó bien patente, ya había habido otros episodios antes, pero el 11 de septiembre es paradigmático, y hubo un quiebre en el mundo, en las relaciones internacionales. La amenaza ya no venía solo de Egipto, Arabia Saudí, sino que estaba instalada entre nosotros en Europa. Los atentados de Londres del metro de 2007 lo perpetraron jamaiquinos y otros que eran musulmanes, pero nacidos en Gran Bretaña. Lo mismo que el libio que nació en Gran Bretaña de Manchester. Basta decir libio, sí, pero era sobre todo ya alguien de Manchester, hijo de Gran Bretaña, como son los uruguayos, que muchos son hijos, nietos de españoles, de italianos, de franceses. Sí, entonces hay un problema. Y nos falta información hasta ahora de la reciente elección de ayer, donde los conservadores pierden la mayoría. Nos falta información, pero evidentemente en los últimos días pudo haber habido, a partir de los atentados, un cambio en la población, una molestia de cómo los partidos han reaccionado a esta situación. Es que los terroristas logran su objetivo de inculcar la psicosis, la paranoia, que es normal que ocurra eso, pero además la xenofobia y en este caso la islamofobia aumenta. Yo comprendo eso. Lo que me veo obligada como docente a explicarle al ciudadano común que nos escucha que si seguimos en este derrotero donde los 1.600 millones de musulmanes van a ser caricaturizados como una amenaza terrorista, no hay escapatoria. ¿A dónde podemos huir? Porque está
están distribuidos por todo el planeta. Tenemos 7 millones en Estados Unidos, 10 millones en Francia, cerca de 1,5 millones en España y también en Italia. ¿A dónde vamos a escondernos? Entonces no queda otra que volver al redil de la negociación, el famoso diálogo interreligioso, pero un diálogo que realmente permee, que no sea la foto, por ejemplo, del Papa Francisco con el patriarca y algún rabino. No, señores, tenemos que si no permea, trabajarlo más en las bases de la sociedad. Y esto tiene que ver con nuestra sociedad occidental, que se ha apartado de valores como solidaridad con el prójimo, que no es un cuento de iglesia esto, Ana María, que es lo que hizo el joven español Echeverría, que espero salga pronto publicada, una nota que le dediqué como un pequeño homenaje, que venía de... Contá quién es Echeverría. Bueno, Echeverría, cuando oí su nombre, Ignacio Echeverría, he escrito una carta a Ignacio. Creo que la van a publicar en un diario de plaza, si me lo dijeron, espero que sí, porque sentí una rabia y una impotencia grande. Y alguien dirá, Susana, ¿por qué? ¿Porque era vasco o porque era español como tú? Pensé que era vasco como yo. No, nació en Galicia, era un hombre de 39 años que vivía en Londres con... su hermana, él estaba trabajando para un banco, HSBC, venía el sábado de noche con unos amigos en bicicleta de jugar, andar haciendo deporte con el monopatín y vio a una mujer que la estaban atacando en el suelo, no se lo pensó 2 veces, al parecer por los propios amigos que sí quedaron con vida para relatar el hecho, entonces se tiró de la bicicleta y con el monopatín atacó al agresor de la mujer, pero el agresor era uno de los terroristas, estaba bien respaldado por 2 más, acabaron matándolo a él y probablemente a la mujer también. Entonces, eso es un gesto de buen ciudadano, de buena persona, que no se lo pensó 2 veces y dijo, aquí hay algo que está mal, es una injusticia y me tiro a arreglar. Y eso es lo que yo predico todos los días con la muchachada joven a la que le doy clase y con los más veteranos que ya van perdiendo un poco la fuerza y que dicen, bueno, no sirve ser bueno, mejor mirar al costado, te compras un problema. No quiero una sociedad indiferente, donde tú o yo nos caigamos a la calle y nadie venga a levantarnos porque se metan. Yo creo que en la medida que la solidaridad se extiende y no son como eso, como actos individuales, seguramente esa solidaridad podrá conseguir mejores suertes que la que le ocurre a este joven español de 39 años que murió por hacer una buena acción, ¿verdad? Ahora, quiero dejar bien claro esto, no es que yo esté ni defendiendo, ni apoyando, ni justificando la barbarie de los terroristas, pero puesto que son personas que ya con ellos no cabe razonar, lo que tenemos que entender es que sí hay que cambiar muchas cuestiones que están afectando y que están generando un caldo de cultivo para que otros manipulen a través de la fe a estas personas. Por ejemplo, que no haya injerencia en la soberanía de otros países, muchas menos tropas dando vueltas en Oriente Medio y en África que no tienen otra cosa que hacer que garantizar los intereses de las grandes corporaciones, de las multinacionales y de presidentes, porque no es solo uno, que buscan también a través de sus ansias de poder volver a tener una hegemonía. Y ahí no es solo culpable Trump ni Estados Unidos, hay varios niños para ese trompo.